vamos a ver cómo podemos crear una historia parecida a una leyenda. Como vimos en clase, crear una historia lleva muchísimos pasos para que la historia quede bien terminada y con todos los detalles. Hoy solamente vamos a ver cuáles son los primeros pasos que tenemos que hacer para poder empezar a armar nuestra historia. Lo primero que tenemos que hacer es pensar de qué se va a tratar la historia. ¿Cuáles van a ser los personajes de la historia? ¿Dónde podrían vivir esos personajes? ¿Y qué les va a pasar en la historia? Entonces voy a pensar sobre estas cosas para ir más o menos armando un tema de lo que se va a tratar mi historia. En el segundo paso, lo que vamos a hacer es contestar algunas preguntas para que nos ayuden en los pasos siguientes a armar la historia. Podemos hacerlo en una hoja borrador y después podemos pasarlo en una hoja en blanco. Por ejemplo, yo voy a crear una historia de por qué las jirafas tienen un cuello tan largo. Entonces ese va a ser el tema de mi historia. Luego voy a pensar quién va a ser el personaje. En este caso va a ser la jirafa. Como son leyendas, lo que vamos a hacer, o vamos a intentar hacer algo parecido a una leyenda, tenemos que tener en cuenta que la transformación va a suceder a lo último de la historia. Entonces, tenemos que poner cómo era la jirafa antes de la transformación. Entonces, como es, yo puse que era linda y que era bajita y tenía el cuello corto. Vuelvo a explicar que pongo esto porque recién la jirafa se va a transformar al final de la historia, ¿sí? Su cuello va a crecer al final de la historia, esa va a ser la transformación. Entonces yo, al principio de la historia, tengo que contar cómo va a ser la jirafa. En este caso va a ser bajita y con el cuello corto. Luego voy a escribir en dónde va a vivir el personaje que yo elegí. En este caso va a vivir en la selva. ¿Cómo es el lugar? Yo puse que va a tener muchos árboles altos. Y después voy a poner qué problema va a tener mi personaje. El problema que va a tener es que los animales de la selva la cargaban porque no llegaba a comer las hojas de los árboles y tenía que comer las pocas hojas que caían a la tierra. Entonces, como tenía el cuello corto, no llegaba a los árboles y tenía que comer las pocas hojas que caían. Y por último, voy a pensar en qué se transforma y cómo lo hace, ¿sí? Porque como es una leyenda, tiene que haber una transformación. Entonces yo escribí que su amigo el búho la ayudó y volando la llevó hasta las ramas más altas, donde sus pies no podían tocar el piso. La jirafa mordió las ramas más altas con fuerza y dejó caer su cuerpo. Estuvo así tanto tiempo que su cuello, que era cortito, se fue alargando hasta sus pies tocaron el piso. Entonces, acá ya tengo más o menos una idea de lo que se va a tratar mi historia. En los pasos siguientes vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para unir todo esto y que sea una historia. Pero solamente hoy vamos a dejarlo hasta acá, ¿sí? Vamos a hacer solamente hasta el segundo paso. Bueno, les mando un beso grande y saben que cualquier duda que tengan me pueden escribir. Chao, chao.